si se le puede denominar así, he llamado resumiendo que es gerundio. Y le he puesto así porque yo es una expresión que utilizo mucho cuando alguien, de una manera coloquial, cuando alguien está hablando conmigo en la agencia, me está contando cosas y se está enrollando mucho, se está enrollando, y digo, cuidado, resumiendo que es gerundio, ¿no? Y le he puesto este título porque me parece que es a veces una de las cosas que siento con los malos planners. No he traído ningún PowerPoint porque creo que la eclosión del PowerPoint ha ido unida a la eclosión de la figura del planner, y la mala utilización del PowerPoint tiene mucho que ver también con el mal planner, ¿no? A mí me parece que al final yo no estoy en contra de los planners, no de los planes, sino del trabajo que efectúa un planner. A mí me parece que es precisamente uno de los más... su trabajo es quizás el trabajo más importante que hay en nuestro negocio, pero no estoy del todo convencido en cómo han sido integrados en la agencia, y ni siquiera si es necesaria la figura del planner, ¿no? A mí me parece que en esencia el trabajo de publicitario, como posiblemente la mayoría de los trabajos, consiste en una cosa que es: el mundo es muy complejo, el mundo es muy complicado, antes lo decía Miguel, hay muchas cosas por ahí flotando, y nosotros tenemos que toda esa complejidad simplificarla y dar una solución. En el fondo eso no difiere mucho lo que hace cualquier oficio, ¿no? O sea, en el fondo un zapatero remendón, que es una profesión que admiro y que la tengo como ejemplo, es un tipo que ve unos zapatos que están allí hechos polvo, de una serie de cosas, y de repente tiene que tomar una decisión. Nosotros tenemos que tomar una decisión, ir por un camino, ¿no? Entonces, en ese, digamos, objetivo de simplificar la complejidad, y que será el objetivo siempre de este trabajo, y cada vez más, porque cada vez el mundo es más complejo y por lo tanto la gente cada vez exige que le demos algo simple que pueda entender. O sea, no os equivoquéis, la función de un creativo no es armar más ruido, aparentemente es armar más ruido, pero tiene que ir en una dirección que sea muy sencilla de entender para el consumidor y muy asumible por el consumidor. Pues, como decía, en ese objetivo de simplificar las cosas, nos encontramos hoy en día con que las agencias, lo que es la propia estructura en la que trabajamos, cada vez son más complejas en su estructura. Cada vez hay más filtros, cada vez hay más pasos intermedios, cada vez hay más... antes hablaba Antonio Montero y hablaba efectivamente de cómo la figura del planner, posiblemente en su agencia multinacional, ha ayudado a aglutinar todo. Lamento que no esté aquí, pero lo que no nos ha contado es que seguramente, aunque ha ayudado a aglutinar todo, pero en los procesos, digamos, de creación de campañas y de aprobación de campañas en lo que es una multinacional, y sobre todo si es una multinacional trabajando para un cliente multinacional, los procesos se pueden tirar con la entrada del planner, del subplanner, del ejecutivo, del otro, pueden tardar a lo mejor desde que el cliente tiene un problema hasta que ese problema se resuelve, y no por culpa solamente de la agencia, pero insisto, también por culpa a veces de los departamentos de la complejidad de los departamentos del cliente. Se puede tardar 6 meses, 8 meses. Muchos aquí hemos vivido procesos que duran un año. En un mundo, precisamente, que todos hablamos de que las cosas van muy rápido, cuando esa solución a esos problemas se da después de 8 meses, os podéis imaginar que posiblemente esa solución ya no valga, ¿no? Y yo creo que la figura del planner, lo que, por lo menos mi experiencia, y soy amigo de grandes planners, pero cuando les he visto dentro de las agencias, salvo honrosas excepciones, lo que han sido es un paso más, un pasito más, retardando todos los procesos de decisión. Entonces, yo creo honestamente, Concha decía antes que el planner y el creativo no diferíamos en mucho, y yo digo que efectivamente es así, que el buen planner es un creativo y el buen creativo es un planner, y que por lo tanto, ¿por qué hay que tener dos figuras? Tiene que haber una sola y ya está, ¿no? Yo creo que el creativo es el que tiene que hacer, el creativo, o llamémosle, o el planner creativo, el creativo del planner o el planner creativo, pero esa misma persona es la que tiene que hacer todo ese proceso de acercamiento al problema, de acercamiento a la marca, a la situación, al cliente, de
digamos, de devorar toda esa información, digerirla y llegar a una conclusión. En teoría es el trabajo del planner, yo creo que debe ser el del creativo. Y sobre esa conclusión a la que ha llegado, está crear después la campaña, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, os diría, digo esto, además, porque es lo que a mí me gusta también. O sea, a mí me parece que es de mi trabajo, lo que más me fascina de mi trabajo, y de los casi 30 años que llevo trabajando en esto, no es el rodar, no es el tener casting maravillosos, no es el viajar a la India. Con lo que más disfruta uno en este trabajo, y eso, por lo menos es mi manera de pensar, no sé, cada uno será diferente, ¿no? Pero la mía es esa capacidad que tienes como creativo, cuando te metes dentro de tu producto, de tu marca, de aprender. Cuando llevamos 20 años en esto, sabemos de todo. O sea, si te lo has tomado en serio, has tenido que enterarte de cómo se hace un coche, has tenido que saber todo sobre coches, pero también sobre mermeladas y también sobre qué le pasa a las mujeres a las que sufren la violencia doméstica. Has tenido que aprender tanto de todo, si te lo has tomado en serio, que es maravilloso. O sea, al final dices, bueno, no sé si me he llevado premios o no me he llevado premios, pero soy un tipo que tengo conversación pero para rato. O sea, me pueden dar conversación porque de todo he aprendido, ¿no? A mí me parece que eso es lo más importante. ¿Qué ocurre? Aparte de eso, mi proceso particular, el mío, como decía no sé quién antes, cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Y cada uno habla de su verdad. En mi caso, no ya cuando me dediqué a la creatividad, sino antes, incluso cuando estudiaba las cosas de EGB y BUP y todo esto, a mí me resultaba imposible el estudiar simplemente leyendo el libro y ya está. Leías, repetías 20 veces la lección y ya te sabías la lección para el examen que tenías al día siguiente. Me resultaba imposible. Yo tenía que coger y hacer un proceso que era hacerme un resumen. Cuando llegaba a algo que consideraba un resumen, ese resumen lo volvía a resumir, ese nuevo resumen lo volvía a resumir y ese nuevo resumen lo volvía a resumir, lo que yo denominaba y sigo denominando un proceso de jibarización, ¿no? Hasta que al final llegaba al extremo, ¿no? Me había quedado con una frase. En teoría el mundo no se puede simplificar en una frase, ¿no? Pero yo lo había conseguido. Ese proceso es el mismo que después apliqué cuando empecé a crear. Nunca he aceptado que la gente de cuentas en su momento, o posteriormente los planners, me diesen ya esa información digerida. Nunca lo he aceptado porque lo necesitaba para mi proceso. ¿Por qué? Porque yo, a la hora de crear un briefing, había ido digeriendo toda esa información, había ido simplificándola, había llegado a una frase, que es esa frase, la USP famosa de hace décadas, ¿no? Pero bueno, esa proposición que en teoría te tiene que dar el planner, hay que ir por aquí. Y efectivamente, yo ya me ponía a trabajar por ese camino, que era el que yo me había marcado. Pero toda esa información que había dejado a un lado, que ya no estaba en el briefing, pero que la tenía en mi cabeza, porque la había ido quitando, seguía estando. Y es como, supongo que conocéis la anécdota de Visconti, ¿no? Cuando rodaba decía, cuando rodaba en los palacios, en entornos bastante maravillosos, decía, y en ese armario tenéis que poner 3 abrigos de piel, tal. Y dice, bueno, pues si el armario va a estar cerrado. Dice, ya, pero se nota. Eso en la película después se nota. Si no se va a ver, pero se nota. Bueno, no es lo mismo, pero el tener toda esa información que no está en el briefing, pero que tú has sido el que has ido labrando ese terreno, te sirve para una cosa que es muy importante, que es el pensamiento lateral. Es decir, para un momento determinado, decir, yo tengo que ir por este camino, me lo he marcado yo, me lo he marcado a fuego, pero de repente, anda, y si es por aquí, y te puedes salir de ahí, te puedes salir, normalmente no lo haces, pero en un momento determinado te puedes salir, pero no porque seas perezoso, porque digas, como no me sale ninguna campaña por el camino que me he marcado, voy a cogerme de ir por la... No, sino porque de repente algo te dice que
que por aquí también hay salida. Porque una de las cosas que yo discuto mucho con los planners es que los planners, por, digamos, reivindicar su trabajo, a veces llegan a una posición casi que es: este es el camino. Bueno, este es el camino, sí. Y lo deciden de tal manera que parece que sea el único camino. Y no es verdad. No es verdad. En la propia profesión nos lo repetimos muchas veces, ¿no? Esto es el camino. Es mentira. O sea, yo puedo, ahora mismo me puede encantar cómo BMW ha posicionado a BMW en España. Y es maravilloso. Pero, ¿puedo decir que es el único camino posible para haber posicionado maravillosamente BMW? No. Es como cuando nosotros hacemos las presentaciones a los clientes y los clientes nos dicen: este es el camino, y nosotros, las agencias, decimos: sí, el único, el estupendo, no hay otro. Es una patraña. O sea, hay posibles caminos, hay posibles caminos. Lo que pasa es que después, cualquiera de esos posibles caminos, hay que ejecutarlos. Hay que ejecutarlos bien y hacerlos bien, pero no hay un solo Dios verdadero. No lo hay. Y el que diga lo contrario, miente como un bellaco. Entonces, insisto, creo, desde mi perspectiva, que lo que sería más deseable es una figura que fuese el creativo planner, que ya lo es, los grandes creativos son así, o el planner creativo, que los grandes planners son así. Y esa sería la única figura necesaria. O sea, porque mi manera de ver una agencia, o en el futuro, está de cómo tiene que ser la agencia en el futuro, o las compañías que dan servicios de comunicación comercial a las marcas, está más cerca de lo que es el estudio de arquitectos que de lo que es ahora mismo la agencia. Un arquitecto, los grandes arquitectos, no tienen una persona para que vaya al señor que se va a hacer la casa y le pregunte: ¿usted cómo vive? ¿Y cuál es su estilo de vida? ¿Y qué es lo que le gusta? Para que después vaya al arquitecto y le diga: mira, arquitecto, creo que la casa que tienes que hacer es así. Es el arquitecto el que va a hablar contigo. Yo tuve una casa en la que estoy muy feliz, y estoy muy feliz porque me tiré un mes hablando con el arquitecto, contándole no cómo quería la casa, sino cómo era yo, y cómo era mi familia, y cómo era la gente que vivía conmigo, y cómo veía yo la vida, y hablando de poesía, hablando de literatura, ¿no? Y después de ese mes que estuve con el arquitecto se puso a hacer la casa y no le tuve que tocar ni una coma de lo que hizo el arquitecto, porque me había entendido. ¿Cuál es el problema? Que para que se dé esa figura, que es el creativo, imbuido absolutamente en la marca, imbuido en el producto, se necesitan varias cosas. Una, creativos que estén dispuestos a eso. Y hay que reconocer, y hay que entonar el mea culpa, de que muchos creativos han dicho: yo no quiero ver al cliente, yo no quiero saber qué pesadez, qué historia, no. O sea, que me lo traigan ya digerido. Es el punto número uno. El punto número dos es el tiempo. Se necesita tiempo. Es decir, no es lo mismo un creativo que está dedicado a entender bien cómo es esa marca, cómo es ese producto, a pasarse, antes de empezar a crear, a pasarse 15 días o un mes como mi arquitecto. O sea, no es lo mismo que un creativo que le dan 3 días el briefing y rápidamente tiene que ponerse a parir la campaña, ¿no? Y para pagar ese tiempo se necesita dinero. Y hoy en día tampoco lo hay. Es decir, hoy en día las marcas, yo creo que erróneamente, están ajustando absolutamente los presupuestos. Entonces, evidentemente, no hay ninguna agencia en este país que tenga tiempo para que un equipo suyo se tire 2 meses con un briefing. No lo hay. A ver. Para que esta figura del creativo, que es al mismo tiempo planner, o planner que al mismo tiempo es creativo, tenga un futuro, se necesita, además de todo esto, de creativos que estén interesados por lo que es la estrategia, que los hay, son los buenos, de que los clientes estén dispuestos a pagar ese talento del tiempo, se necesita también un mercado y un entorno más auténtico que el que ahora hay. Es decir, a mí me parece que, y eso lo sentimos muchos de los que trabajamos, y posiblemente tenga mucho que ver con lo que el profesor habló en la primera ponencia, este es un mundo muy, muy falso, este es un mundo muy de cartón piedra.
es el mundo muy de mentira, en el que, me refiero al mundo en el que yo trabajo, el mundo de la publicidad, en el que la mayoría del tiempo lo dedicas al bla bla bla, y en el que lo que importa es el bla bla bla, y lo que posiblemente las cosas se podían solucionar en 2 minutos, en 5 minutos, pero no se solucionan ni en 2 ni en 5 porque es necesario mucho PowerPoint, es necesario mucho viaje de negocios de un lado a otro, son necesarios muchos meetings, son necesarias muchas historias que no son necesarias, pero que dan trabajo a la gente. Hay mucho mediocre en este negocio que enmascara su mediocridad con el bla bla bla. Entonces, os estoy contando cómo, desde mi punto de vista, sería el ente perfecto en este mundo, ¿no? Compañías en las que hubiese creadores, y yo solo admito una división en nuestro trabajo. No creo que estas cosas de creativos, ejecutivos, planner, cada vez lo veo menos. Lo que sí creo es que hay dos maneras de ser y dos temperamentos y dos posibles figuras igualmente importantes, que son los creadores y los productores. Y que al final tienen mucho que ver también con la naturaleza, porque al final cuando te vas a las hormigas ves lo que hay, ¿no? Y entonces, en este tiempo que llevo trabajando, lo que ves es que hay un tipo de personalidad que es muy adecuada para lo que es la creación, pero la creación en términos de hacer campañas, pero también en términos de crear estrategias. Gente que lo que le gusta es reflexionar, parir, dar vueltas, pero que después son absolutamente incapaces de llevar eso a la práctica. Y para eso se necesita otro tipo de figura, que es esencial, que es la gente que tiene esa fuerza, esa energía de convertir lo que es simplemente una entelequia en una realidad. Hace poco me contaron que la gente de Madre tenía una figura que son... dice, no, pero son los ejecutivos. No son los ejecutivos. Les llaman las madres. Están los creativos y después tienen las madres, que son las que serían lo que eran antaño los ejecutivos, pero digamos como más allá, dándole toda la categoría que se merecen, que es la gente que hace posible que las cosas ocurran. Nosotros en el CDC, Concha lo sabe, a veces teníamos reuniones que eran un brainstorming continuo, porque, claro, imaginaros, 10 directores creativos que forman la junta del CDC cada 2 años. 10 directores creativos, todos pensando y dándole vueltas y pariendo. Aquí hay un brainstorming, pero nada se concretaba, ¿no? Y entonces, me parece que fue José Luis Moro el que dijo en algún momento, dijo, es que, claro, se nota que somos creativos y que no somos productores. Porque creamos mucho, pero después alguien lo tiene que aterrizar. Esa es la única división en la que yo empiezo a creer. O sea, gente que realmente se dedique a crear y gente que se dedique a... Sí, que esto sea un menosprecio, ¿eh? Gente que se dedique a hacer posible que eso que flota por ahí se convierta en realidad, ¿no? Y yo creo que poco más. Deciros que efectivamente que esta figura del planner, o este trabajo de desarrollo del planner siempre ha existido, y que, como algunos hemos apuntado, en la mayoría de los casos las grandes campañas y las grandes estrategias, y los que las hemos vivido desde dentro lo sabemos, han sido paridas por creadores. Incluso cuando se hablaba de que el ejecutivo era el que creaba las estrategias, les engañábamos vilmente, les hacíamos creerse que ellos los habían creado, pero no era así, ¿no? Antes se ha hablado de una pareja y de una figura que son emblemáticos en el mundo de la publicidad española, y de una figura, de una persona que es el padre, en teoría, de los planners. Yo tuve la suerte de trabajar con estas dos personas, y lo que me di cuenta era que el creativo de los dos, uno era el planner, el otro era el creativo, y que de los dos, el planner, bueno, realmente lo que hacía era vender las estrategias del creativo, y que el que era realmente el planner era el creativo, y que el creativo era mucho mejor planner que creativo incluso. Y yo creo que... ¿cómo es? Que espero haber sido claro, meridiano y sin necesidad de PowerPoint, que os haya quedado todo muy clarito. Nada.